Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, y nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, y nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Aquí levantamos esta alabanza en ese día, Señor. Sabemos que tú eres majestuoso y eres poderoso, Señor. Y a ti levantamos en ese día, Señor. Tú eres digno, Señor, de la alabanza. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu Pues no hay otro nombre dado al hombre bajo los cielos en el cual pueda ser salvo. Su nombre es Jesús de Nazaret. Te bendecimos, Señor. Rey de reyes, te alabamos, Señor. Como la gloria y la honra en esta tarde, Señor. Bendito eres, Dios Todopoderoso.
precioso. Recibe la alabanza, recibe la exaltación, bendito Dios, de todos los que ya estamos reunidos en este lugar, Señor. Toda la gloria y la honra, Señor. Toda la alabanza para usted, Padre eterno. Te bendecimos, Señor.
tuviste para tu pueblo, Señor. Contemplamos esa cruz, bendito Dios, Padre mío, Señor, y miramos libertad en ella, Señor. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, bendito Rey. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado.
estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Bendecimos, Señor Jesús. Te hemos alabado, Señor, te hemos bendecido, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu congregación, bendito. Me da gusto mirar a cada uno de ustedes, amén. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar una nueva carta, amén. Creo que les dije el domingo pasado. Terminamos el domingo pasado de mirar la carta a los Colosenses, amén. El día de hoy comenzaremos a mirar, a estudiar la carta a los Filipenses. Trajeron sus Biblias, amén. Vamos a estar listos con nuestras Biblias. Pero antes de eso quisiera compartir con ustedes una pequeña introducción a esta carta de Filipenses, amén. Así vamos a poder entender de una manera más clara qué es lo que está pasando con la iglesia de Filipos, amén, y con qué intención el apóstol Pablo escribe a esta iglesia. Filipenses, igual que la carta a los Colosenses, solamente tiene 4 capítulos. Filipenses es una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió estando en Roma como prisionero. Y estas cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Amén. Estas 4 cartas son conocidas como las cartas de la prisión. La ciudad de Filipos, donde se encontraba esta iglesia, antes se llamaba Crénidis. Amén. Antes de llamarse Filipos, se llamaba Crénidis, lo cual significa ciudad de las fuentes. Pero el rey Filipos, que estaba gobernando, era el rey de esta ciudad, rey Filipos, padre de Alejandro el Grande, en su honor le puso su nombre, Filipos. La ciudad de Filipos se encuentra en Macedonia, lo cual es la parte norte de lo que ahora se conoce como Grecia. Amén. Y la iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipos, fue la primera iglesia que el apóstol Pablo en uno de sus viajes estableció en Europa. Amén. Fue la primera iglesia en establecerse en Europa por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. ¿Cómo es que Pablo, o cómo es que se llegó a fundar la iglesia de Filipenses? ¿Cómo que surgió o comenzó esta iglesia? En Hechos capítulo 16 tenemos el relato de cómo es que el evangelio llegó a la ciudad de Filipos, amén, y cómo es que empezaron estas personas a reunirse y a formar la iglesia. En Hechos 16 miramos 3 personajes que están juntamente con Pablo. Estos personajes son Timoteo, Silas y Lucas, amén. Están con Pablo, lo están acompañando en esta misión. Y vamos a mirar en Hechos capítulo 16, versículo 16. Ustedes lo pueden mirar. En el capítulo 16 de Hechos, versículo 16, vemos que el Espíritu Santo, amén, estos hombres, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, se dirigen o van rumbo a Asia. ¿Y qué sucede? El Espíritu Santo les impide ir a predicar la palabra a Asia. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? En el versículo 7, capítulo 16, versículo 7, intentan ir a Bitinia a predicar. ¿Y qué sucede una vez más? El Espíritu Santo les impide ir a Bitinia a predicar la palabra.
¿Por qué razón fue que el Espíritu Santo les impide a estos hombres ir a predicar la palabra? La respuesta es, no la conocemos. No sabemos por qué razón fue que el Espíritu Santo les impidió ir a Asia y a Bitinia a predicar la palabra. Después de esto, ¿qué hicieron estos hombres? Descienden a Troas. Ahí lo pueden mirar en Hechos capítulo 16, donde de noche Pablo tuvo una visión. Amén, estaba dormido, tuvo una visión. En esa visión Pablo miró a un varón que le decía o le pedía, era un varón de Macedonia, que le decía a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Ven a Macedonia y ayúdanos. Estaba mirando en esta visión a este hombre. ¿Y qué fue lo que hicieron después de la visión? Rápidamente se levantaron y dice, fueron a Macedonia, y así fue como Pablo, Timoteo, Silas y Lucas comenzaron a predicar el evangelio en Macedonia. Ahora, en Macedonia fue que estos hombres llegaron a la ciudad de Filipos, donde también comenzaron a predicar la palabra. Y en Hechos capítulo 16, amén, ustedes lo pueden estudiar en sus casas para que entiendan con más detalle qué fue lo que sucedió. En Hechos 16 miramos también uno de los miembros de esta iglesia de Filipenses. Una de ellos es Lidia. ¿Han escuchado de Lidia? Hechos 16. Dios abrió el corazón de Lidia cuando el apóstol Pablo estaba predicando para que Lidia escuchara y aceptara el evangelio. Después de eso miramos ahí mismo que ella, su familia y toda su familia fueron bautizados. También miramos ahí en Hechos 16 al carcelero de Filipos. Amén. Pablo y Silas fueron echados a la cárcel. Y a medianoche, ¿qué es lo que hacía Pablo y Silas? Dice que oraban al Señor, cantaban himnos a Dios. Cuando de repente vino un terremoto, dice que las puertas fueron abiertas y las cadenas de los presos fueron sueltas. Entonces, en eso que se levantó el carcelero, el que estaba guardándolos, y dice que pensando que todos los prisioneros se habían ido, ¿qué hizo? Dice que agarró una espada y quiso matarse. Y Pablo miró al carcelero que estaba a punto de hacer eso, y Pablo le grita diciendo, no lo hagas, aquí estamos. Después de eso el carcelero va con Pablo y Silas y les hace la siguiente pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas respondiendo al carcelero le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Después de esto, ¿qué sucede? El carcelero y todos los suyos, igual que Lidia, se bautizaron. Amén. Toda la familia se bautizó. Y así fue como comenzó a fundarse, así como inició la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses. Ahora, Pablo se encuentra en la cárcel. Amén. Pablo está en prisión. ¿Y qué fue lo que movió al apóstol Pablo para escribir esta carta a los filipenses? Los hermanos de Filipenses, ya me imagino que estaban más grandes, tenían bastantes miembros. Los hermanos se enteraron que Pablo estaba en la cárcel. ¿Y qué hicieron? Quisieron ayudarle al apóstol Pablo, mandándole una ayuda monetaria, regalos, cosas que el Pablo pudiera usar en la cárcel. Y mandaron a un hombre, a Pablo, para que le atendiera y le sirviera cuando Pablo estaba en la prisión. Los hermanos de Filipenses envían a Epafrodito. Y vamos a ir a mirar todos Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses 4, 18. Aquí vamos a mirar que Pablo está agradecido por la ayuda que recibió de la iglesia y de Epafrodito. Filipenses 4, 18. ¿Lo tienen? Dice así, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Epafrodito, después de que llega con Pablo a la prisión y le deja todas las cosas, se quedó ahí por un tiempo ayudando a Pablo. Después el apóstol Pablo Epafrodito se enferma en gran manera que casi muere.
Dios restaura a Epafrodito, amén, y Pablo decide enviarlo de regreso a la iglesia de Filipenses con los hermanos. Y ahí fue que el apóstol Pablo aprovecha para escribir la carta y enviarla con Epafrodito, amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pablo al escribir a los filipenses? Amén. Vamos a mirar 5 propósitos que el apóstol Pablo tenía para escribir esta carta a los filipenses. En primer lugar, Pablo quería que los hermanos de Filipenses supieran cómo es que él se encontraba estando en la cárcel. Amén. Del capítulo 1 de Filipenses, del versículo 12 al 26, Pablo les da información acerca de su condición, de su estado. Vamos a leer solamente el versículo 12. Filipenses 1:12. ¿Lo tienen? Quiero que sepan, dice Pablo, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Y de aquí del versículo 12 al 26 les da detalle acerca de cómo se encuentra Pablo en prisión. Pablo estando en la cárcel, ¿cómo se encontraba? Pablo estaba gozoso. Amén. Pablo estando en prisiones estaba siempre gozoso. Estaba contento, estaba alegre. ¿Por qué es que Pablo se encontraba gozoso aún estando en la cárcel? Porque aunque él estaba atado, Pablo entendía que el evangelio estaba libre. El evangelio se estaba predicando en la cárcel y afuera de la cárcel, y mucha gente estaba escuchando el evangelio, mucha gente estaba viniendo al conocimiento de Jesucristo, y esta era una causa muy grande para Pablo, estar gozoso aún en prisión. Amén. Vamos a leer capítulo 1, versículo 15 al 18. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré, dice, aún. Pablo, estando en prisión, se gozaba a causa del evangelio. Amén. Él estaba atado, el evangelio estaba libre, se estaba predicando la palabra de Dios. Pablo dice básicamente en estos versículos: no me importan las acusaciones, no me importan las mentiras, las oposiciones contra mí, mientras el evangelio esté progresando. No me importa lo que la gente diga de mí. Imagínense que alguien estuviera en la cárcel en estos días. ¿Qué es lo que diría mucha gente? Algo malo hizo. Está pagando uno de sus maldades o pecados. Pablo posiblemente estaba recibiendo crítica de un montón de gente. Y Pablo dice: no me importa lo que digan de mí, no me importan las críticas, las acusaciones y las oposiciones de tanta gente, siempre y cuando el evangelio esté progresando. Si el evangelio está progresando, no me importa lo que digan de mí. Qué tremenda actitud de Pablo, ¿no? Pablo dice: no me importa si estoy atado en la cárcel, cansado, maltratado, con hambre, etc. El evangelio está progresando. Estando en la cárcel, miramos que Pablo se gozaba. Y este es el propósito número 1, decir a la iglesia de Filipenses cómo es que él se encontraba. Vamos a mirar el propósito número 2. Parece que en la iglesia de Filipenses habían desacuerdos entre los hermanos y divisiones. Y Pablo se entera de esto, y ¿qué es lo que hace? Escribe la carta con el propósito de corregir este problema. Porque Pablo escuchó que había divisiones, habían pleitos, desacuerdos entre los hermanos. Vamos a mirar qué dice el capítulo 4, versículo 2. Filipenses
4, 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Una vez más, les ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Notemos, Pablo no solamente les pide, pero Pablo les está rogando que sean de un mismo sentir en el Señor. Qué triste, puedo decir yo, ¿no? Que en la iglesia, en la congregación, no existe la armonía entre los hermanos. ¿Verdad que sí? Es triste, ¿verdad que sí? Es terrible cuando en la iglesia no existe la armonía y cada quien quiere hacer lo suyo y como las personas quieran. No hay un acuerdo, hay mucho desacuerdo en la congregación. Se cree que Evodia y Síntique servían en la iglesia y entre ellos habían desacuerdos. También servían y no estaban de acuerdo el uno con el otro. ¿Y qué es lo que pasó? Esto causó pleitos y los demás hermanos los estaban mirando y esto causó que una mala influencia y división en la iglesia. Porque dos hermanos no estaban en acuerdo, no estaban en armonía, estaban en pleitos. Y se mira seguido, ¿no? Que los pleitos que hay en la iglesia entre dos hermanos no solamente se quedan con ellos dos. ¿Qué es lo que pasa? Tristemente se contagia a alguien más. Porque el pleito que tengo con Fabiano, el desacuerdo que hago, se lo digo al hermano Toniel, se lo digo a los demás, el hermano le dice a alguien más y ahora causó dos grupos, ¿no? Lo que empezó entre yo y Fabián, ahora dividimos la iglesia. Porque hay gente de acuerdo con Fabián y hay gente de acuerdo conmigo. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces la gente pues empiezan los pleitos, las divisiones. Ahora, esto estaba sucediendo, se cree, en la iglesia de Filipenses. Es triste cuando nosotros no tenemos un mismo sentir en el servicio al Señor. Y una vez más, esto causa desacuerdos, pleitos, guerras y divisiones. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, nosotros miramos ya anteriormente, aquí Pablo nos dice que Dios nos ha llamado a nosotros para vivir como en paz. Dios nos ha llamado para que nosotros vivamos en paz y no para estar en pleitos, en desacuerdos, como perros y gatos. Por lo cual Pablo nos dice en Colosenses 3:15 y en adelante que procuremos nosotros la paz. ¿Qué es lo que produce pleitos entre nosotros? ¿Qué es lo que es seguido o la causa por la cual existen varios desacuerdos entre nosotros los hermanos, pleitos y guerras? ¿Quieren saber qué? Santiago nos dice qué es lo que produce en nosotros pleitos, guerras, desacuerdos. Vamos a mirar Santiago capítulo 4, versículo 2. Santiago, capítulo 4, versículo 2. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Una vez más, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? La razón de los desacuerdos que pasan a pleitos y a guerras son causados por nuestras propias pasiones. Aquí nos dice Santiago, amén. Por nuestras propias pasiones es lo que produce o promueve que desacuerdos que pasan a pleitos, después a guerras y un montón de desorden en la iglesia. Nuestras propias pasiones. Esto es, personas amantes de sí mismos, personas egocéntricas en la iglesia, personas orgullosas y no humildes. Estas personas, amén, están llenas de pasiones y por sus propias pasiones es que vienen a causar que desórdenes, desacuerdos, guerras, pleitos y tantas cosas. Estas personas en la iglesia son personas que quieren algo
Amén. Y si no se hace como ellos quieren, van a hacer pleito. Amén. Si no se hace como ellos dicen, causan un relajo en la iglesia. Viven en desacuerdo, se amargan porque no se está llevando a cabo como tales personas quieren. Y de tan amargados eso viene a causar pleitos en la iglesia, divisiones. Y miramos a la gente, ¿no? A los hermanos que supuestamente debemos de estar llenos de gozo con un rostro, pero como que están de luto, ¿no? Y no se gozan, siempre amargados. Y como este hermano ni siquiera puede sonreír, no tiene libertad para hablar, para compartir, para nada. Pablo se entera de este problema que existía en la iglesia de los filipenses. Es por eso que en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 18, que vamos a mirar después, amén. En esta porción, Pablo los exhorta a que tengan el mismo sentir que el sentir de Cristo, que tuvo Cristo, y nos exhorta a ser humildes. Amén. Hay pleitos, desacuerdos, guerras y tanta cosa. Pablo nos exhorta a los hermanos a que sientan, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo, sean humildes. Vamos a mirar solamente a Filipenses 2, del 3 al 8, amén. Filipenses capítulo 2, 3 al 8. ¿Lo tienen? Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno, escuchemos, por lo suyo propio. Recordemos, las personas que causan problemas son egocéntricas, ¿no? Lo que yo quiero. Como a mí me parece, dice aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por quienes, los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué importante, ¿no? Queremos vivir en un mismo sentir como iglesia. Queremos vivir en armonía como iglesia, en unidad. Queremos hacer morir el orgullo en nuestras vidas, el egocentrismo. Hagamos algo, tenemos que hacer algo, miremos a Cristo e imitémoslo. Seamos humildes. Y eso nos va a ayudar a hacer morir en nuestras vidas el orgullo, el egocentrismo. Nos va a ayudar a hacer morir ese deseo de satisfacerme a mí mismo, lo que yo quiero, y voy a mirar el bien de los demás, hermanos, la iglesia. Propósito número 3, amén. Vamos a mirar el propósito número 3 por el cual Pablo escribe esta carta a los filipenses. Pablo escribe esta carta para advertir a los hermanos de Filipenses acerca de las falsas enseñanzas que falsos maestros estaban enseñando. Por esto Pablo escribe, porque había falsos maestros que querían, igual que en Colosenses y en Gálatas, transmitir herejías o falsas enseñanzas. Vamos a mirar capítulo 3, versículo 2. Filipenses 3:2. Lo tienen. Cuídense ¿de quién? De los perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Aquí Pablo se refiere a cierto tipo de personas. Pablo está hablando de los judaizantes. ¿Y cómo los llama? Perros. Cuídense de los perros, los judaizantes. Qué fuerte lenguaje, ¿no?
No sé si en ese tiempo era algo normal, pero ahorita usamos ese lenguaje, es fuertísimo. Una vez más, de igual manera que Colosenses y Gálatas, la iglesia de Filipenses estaba corriendo peligro por falsos maestros que los querían introducir herejías, falsas enseñanzas. Estos falsos maestros enseñaban que para ser salvos, escuchemos, que para ser salvos uno tenía que circuncidarse físicamente. Decían, ¿quieres ser salvo? Los hombres, circuncídense. Decían que para ser salvo teníamos que guardar la ley, llevar a cabo las ceremonias, fiestas, rituales, días festivos y guardar el sábado. Todo esto, o sea, como diciendo una vez más, como miramos en Colosenses, Cristo no es suficiente, tienen que hacer todo esto si quieren ser salvos. Pablo les escribe para que los hermanos no cayeran en el engaño de los judaizantes que distorsionaban el evangelio. Amén. Y es lo que tenemos hoy en día como el evangelio de obras. Amén. Tienes que hacer esto, y añádale esto si quieres ser salvo. Miramos nosotros claramente en las Escrituras, amén, que nosotros somos salvos por la gracia a través de la fe y no por obras. Amén, no por obras. Pero estos falsos añadían obras, rituales. ¿Qué les puedo decir yo, hermanos? Tengamos mucho cuidado. Amén. Tengamos nosotros mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí en Seattle, muy cerca de aquí, de este local, amén, donde nos congregamos, hay un grupo de personas que se reúnen y andan enseñando lo mismo que los falsos maestros estaban enseñando en Filipos, aquí. Tengamos mucho cuidado. Son un grupo de paisanos que se creen judíos. No sé si alguien los haya escuchado ya. Se congregan en un lugar aquí cerca, pero se creen judíos. Amén. Practican todas las cosas, ceremonias, rituales de los judíos. Y tristemente ahí están confundiendo a la gente. Aún está en la radio cristiana. Y mucha gente los escucha. Yo hablé con los líderes de ese lugar. He hablado con ellos varias veces y hemos tocado puntos. Y lo único que yo les puedo decir a ustedes es que tengan mucho cuidado. Amén. Estas personas niegan la doctrina de la Trinidad, niegan la deidad de Cristo, niegan doctrinas fundamentales del cristianismo, de las Escrituras. Así que tengamos mucho cuidado. Entonces Pablo escribe a los filipenses para advertirles de los perros judaizantes que distorsionaban el evangelio. Tengan mucho cuidado, dice el apóstol Pablo. Propósito número 4, amén. Pablo les escribe para expresarles su amor y su agradecimiento por la ayuda que han recibido de ellos. Vamos a mirar capítulo 4, versículo, capítulo 4, versículo 14. Filipenses 4, 14. Sin embargo, dice, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Miremos el versículo 16. Pues en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Amén. Pablo les escribe para expresar su amor y su agradecimiento. Gracias por todo lo que han hecho por mí. Me han ayudado bastante. Y por último, Pablo les escribe a los hermanos de Filipo para alentarlos y motivarlos a que a pesar de las tribulaciones se gocen. Pablo una y otra vez les escribe diciendo, no importa lo que estemos pasando, lo que estén pasando, por más difícil que sea la situación, gócense. Tribulaciones, gócense. Y Pablo una y otra vez en la carta expresa su gozo hacia ellos, y Pablo está en prisión. A pesar de las tribulaciones, Pablo les dice, gócense, alégrense. De hecho, la carta de los filipenses es conocida como la carta de gozo. Amén, por muchos.
Y esto porque una y otra vez en cada capítulo de esta carta se menciona la palabra gozo o regocíjense. Y es muy importante que nosotros entendamos la diferencia entre gozo y felicidad. Amén. Es muy importante entender la diferencia entre gozo y felicidad. Y quisiera explicar un poco acerca de esto antes de terminar. Felicidad es a base o se basa en las circunstancias externas. Amén. La felicidad es el producto, el resultado de las cosas que nos suceden externamente. Por ejemplo, cuando todo nos está yendo bien, estamos felices. Todo nos está yendo bien. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no nos están yendo muy bien? Ya no estamos felices, estamos tristes. Una vez más, la felicidad se basa en las circunstancias externas. Todo te va bien, estás feliz. No, todo te va no muy bien, estás bien triste, no estás feliz. ¿Tienes dinero? ¿Y cómo estamos? Felices, ¿verdad? No tenemos dinero y parece que somos bien infelices. Nada nos está contenta. Tenemos un carro del año y cómo estamos sonriendo, manejando, bien felices. Pero tenemos un carro no muy bonito y no estamos felices. La felicidad es la expresión de las circunstancias externas, pero escuchemos, no es así con el gozo. El gozo es muy diferente que la felicidad. El gozo es la expresión externa de una realidad interna. Amén. Es una expresión externa, claro, se nota, se demuestra el gozo, pero ese gozo se basa no en las circunstancias, sino a una realidad interna. En nosotros, en nuestro corazón, sin importar lo que estemos pasando. Te corrieron del trabajo, no importa, sigues con gozo, amén, porque confiamos en Dios, Él nos va a bendecir, amén, va a abrir puertas en otro lugar y seguimos gozosos. El gozo no depende de las circunstancias, depende de Cristo, amén. Nuestro gozo depende de Dios, de Cristo. Varias veces el apóstol Pablo pasó circunstancias terribles. Y aún como prisionero, ya miramos cómo estaba. Gozoso. Y claro, igual manera nosotros como el apóstol Pablo vamos a batallar. Amén. Vamos a sufrir, vamos a tener dolor, vamos a sufrir pérdidas y tantas cosas, muertes. Pero a pesar de todo eso, el cristiano se goza. Amén. El gozo del cristiano que está en Cristo es permanente. Amén. Las circunstancias, los problemas no nos pueden robar ese gozo. Nuestro gozo no es natural. El gozo del cristiano es algo sobrenatural. Y nosotros tenemos ese gozo una vez que el Espíritu Santo vino e hizo morada con nosotros. Amén. Recordemos, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Gozo. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, no importa las circunstancias, nosotros los cristianos nos gozamos. Amén. Amén. Vamos a mirar qué dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 4. 2 de Corintios 7, 4. Mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo en ustedes. Lleno estoy de consuelo. Y dice, y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. ¿Cómo es posible? Sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Las aflicciones, amén, no pueden quitarnos el gozo. Una vez más, nuestro gozo es permanente. Nosotros los cristianos sabemos que todo va a estar bien, sin importar lo que estemos pasando. Amén. Nosotros confiamos en Dios. Por más mal que la estemos pasando, nosotros sabemos que todo va a estar bien. Aún así, muramos. Amén. Vamos a estar con el Señor. Todo va a estar mejor. Amén. En Él confiamos, todo va a estar bien. Es por eso, una vez más, que nosotros nos gozamos. Vamos a mirar qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2.
Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Considéranlo como gozo. Amén. Tengan gozo cuando se encuentren en situaciones difíciles. Tengan por sumo gozo cuando estén, pero no muy bien. Gócense. Habacuc, vamos a mirar capítulo 3, versículo 17 y 18. Habacuc 3, 17, 18. Lo tienen. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tenga esto, me haga falta aquello, aunque no dé producto aquello y no tenga nada, a pesar de todo eso, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Qué tremendo! Solo los cristianos, escuchemos, solamente los cristianos podemos experimentar esto. Solamente los cristianos podemos experimentar esto. Nuestro gozo no se basa en las circunstancias, pero en Jesucristo. Él es la fuente de nuestro gozo. Amén. Él es la fuente de nuestro gozo. Tenemos que tener cuidado con algo. Tenemos que tener cuidado con el gozo falso o superficial. Amén. Mucho cuidado. Miremos qué nos dice Mateo capítulo 13, versículo 20. Aquí Jesucristo nos habla acerca del gozo falso o superficial. Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe como con gozo. Amén. Cuando las personas vienen, escuchan por primera vez, no acerca de Dios, las escrituras de Cristo, y parece que vienen bien contentos, ¿no? Y bien gozosos. Aquí Jesús está describiendo a personas que por un tiempo demuestran muchísimo gozo, energía, ¿no? Y quieren servir al Señor. Pero son personas que no han experimentado una verdadera conversión. ¿Qué sucede con estas personas? Vamos a mirar el versículo 21. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué sucede? Tropiezan. Cuando vienen los problemas, todo está bien, están gozosos, con alegría, contentos, quieren servir al Señor, pero empiezan a experimentar situaciones difíciles y ¿qué pasa? Se desaniman, ya no quieren seguir, son de corta duración y dice, yo pensé que todo me iba a estar bien al venir a Cristo, pero mira todos los problemas que tengo, mejor tiran la toalla y se retiran. Este es un gozo superficial, un gozo falso. Hermanos, el gozo de creyentes verdaderos es permanente. Nada ni nadie puede quitarnos el gozo. No sé cuántos de ustedes conocen un canto que cantamos hace mucho tiempo que dice, el gozo que tengo yo, ¿recuerdan un corito? ¿Qué más dice? El mundo no me lo dio, amén. Y como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Amén. Ese gozo que tenemos nosotros, amén, esta causa del Espíritu Santo que mora en nosotros, el fruto del Espíritu Santo, es permanente. No importa las circunstancias que estemos pasando, por más difícil que sean las circunstancias, el cristiano se goza. Amén. El cristiano se goza. En 1 Tesalonicenses capítulo 1:6, Pablo dice lo siguiente. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra,
en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra, dice, en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 9 versículo 10. Corintios, 2 de Corintios 9:10. ¿Lo tienen? Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, y luego dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar una y otra vez estudiando la carta de los Filipenses? Vamos a mirar que no importa la situación en la cual nos encontremos, no importa las circunstancias que estemos pasando, nosotros los cristianos nos gozamos en el Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros los cristianos nos gozamos en el Señor y nadie ni nada nos puede quitar ese gozo. Es lo que vamos a mirar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 de los Filipenses. Quisiera terminar leyendo, amén, Filipenses 4:4. Vamos a mirar Filipenses 4:4. Dice así, regocíjense en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocíjense. Leámoslo una vez más. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. El día de hoy solamente miramos una introducción pequeña a esta carta, amén, para que podamos entender de una manera más clara qué es lo que vamos a estar mirando a través de los estudios, comenzando, amén, más el próximo domingo. Vamos a meternos de lleno. Así, hermanos, vamos a orar, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te doy gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos en este lugar, Señor, exaltarte y glorificarte, Señor, abrir las Escrituras, bendito Dios, poder aprender, Señor, escuchar tu palabra y ser instruidos. Te damos gracias, Señor, porque hay muchos lugares, Señor, hay muchas personas que no pueden congregarse, no pueden asistir a un lugar para reunirse y exaltar tu nombre, Señor, pero nosotros lo podemos hacer. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú nos has guardado, nos has bendecido, nos has protegido, Señor, a pesar de las circunstancias. Te doy gracias, Señor, por ese gozo que nosotros podemos experimentar, que a pesar de los tiempos difíciles, Señor, cuando otras personas se quejan y viven quejándose de todo, nosotros te damos gracias y nos gozamos en ti, Señor. Que a pesar de las malas noticias allá afuera, Señor, de tanta tristeza, de tantas pérdidas, Señor, de tantos problemas, tantas guerras, Señor, nosotros, tus hijos, Señor, nos gozamos y nos gozamos en ti, oh Dios. No dependemos, Señor, de cómo el mundo se rige. Dependemos de ti, dependemos de tu palabra, Señor. Jesucristo, tú eres la fuente de nuestro gozo. Te doy gracias, oh Dios, porque tú nos guardas, Padre. Te doy gracias, Señor, porque nosotros en medio de la tribulación podemos sonreír. En medio del dolor, Señor, podemos estar contentos, agradecidos contigo, Señor, confiando, Señor, en ti. Te damos gracias, oh Dios. Y te pido, Señor, que a través de esta carta, Señor, a través de estudiar esta carta, nos bendigas a nosotros, la iglesia, Señor, que podamos aprender y entender, Señor. Que todo lo que aprendamos, Señor, podamos practicarlo, bendito Dios.
Ayuda a todo aquel, Señor, que no se goza. Ayuda a todo aquel, Padre Santo, que no ha experimentado tu gozo. Así como tú abriste el corazón de Lidia, Señor, abre corazones, oh Dios, y que tu palabra, Señor, obre en sus vidas, bendito Dios, y tu Espíritu Santo traiga salvación y traiga gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, inúndanos con tu gozo, Padre, que podamos salir de este lugar, Señor, y que podemos expresar ese gozo, Padre, que tenemos en ti. Que mientras otros se quejan, Señor, nosotros estemos alegres y podamos transmitir eso, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu pueblo, Señor, por este día. Tú eres la fuente de nuestro gozo, Señor. Gracias, oh Dios.